Hola oyentes de nuestro canal, hoy les traigo un video muy especial de camioneros. Chicos, ¿pueden creer que el 99% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Nos gustaría alcanzar la marca de 1000 suscriptores y estoy seguro de que si todos en el video se suscriben y les gusta el video, podremos alcanzar esta marca. ¿Puedo contar con su apoyo? Historia 1. Camioneros del noroeste del interior. Tengo dos historias, el primero fue paranormal y aterrador por otras razones. El segundo da miedo e involucra a una leyenda camionera, les daré información sobre eso cuando llegue el momento. Número 1. El año pasado estaba conduciendo sobre la carretera UOTR con una empresa que exigía que los camiones tuvieran 2 conductores. Cuando mi copiloto y yo nos reunimos, establecimos un horario. Él conduciría durante el día y yo conduciría durante el día. Conducir de noche. Para cualquier otro camionero que lea o escuche esto, realmente me gusta conducir de noche, lo sé, tal vez sea extraño. Pasando a la historia, estábamos llevando una carga a Oregon, fuera de Missouri, conduciendo por la enero de 84 oeste en Wyoming. Cerca de Oaks Mountain, era casi medianoche y aunque el clima no era tan malo, podría haber sido mejor, con algo de lluvia y viento, pero nuevamente, no estuvo mal. Me detuve en mi última gasolinera en el estado, almorcé y seguí. Un poco más adelante vi un camión en el carril con dirección este, era el sueño de todo camionero, un rojo brillante con cromo brillante por todo el camión. Ese que ves cuando pensamos en un camión de 18 ruedas, destacamos por 3 razones. Primero, era el único vehículo que iba hacia el este en esa recta. Segundo, era brillante, como si brillara o hubiera un foco sobre él. Tercero, había una enorme nube de niebla justo detrás de la cabina, como si la estuviera arrastrando. Esta nube se extendió hasta cubrir toda la carretera y tan pronto como pasó el camión, la niebla simplemente desapareció. Me miré por el espejo y no vi nada. Luego, a menos de 5 millas más adelante estaba en una tormenta de viento. Estoy hablando de vientos de más de 60 millas por hora, con ráfagas de más de 100. Empujando un camión de 80,000 libras como si nada, ya que luché por mantener mi camioneta en la carretera, seguía viendo rojo en mi mente y pensando que tal vez era una advertencia. Le grité a mi copiloto que encontrara el siguiente mejor lugar para detenernos. Minutos y 7 kilómetros después, estábamos en una parada de descanso, nos quedamos allí hasta altas horas de la madrugada, temiendo que el viento aún pudiera volcar el camión. Finalmente alrededor de las 10 de la mañana el viento amainó y mi copiloto se fue, mientras nos dirigíamos a la siguiente parada de camiones para tomar café y comida. Lo juro por Dios, en el camino vimos varios otros camiones tirados al costado de la carretera debido a la tormenta. Entonces, para cualquiera que esté pensando en conducir por todo el país, si ve un viejo camión fantasma rojo y cromado, podría ser una buena idea detenerse en la siguiente parada. La segunda historia ocurrió esta semana. Mientras escribo esto, también sucedió en la enero de 84, pero en Oregon. El evento fue cuando vi al perro negro. Ahora algo de información sobre el perro negro. Es una leyenda de camioneros. Si te estás agotando falsificando tus registros o trabajando en un segundo trabajo o algo así, entonces verás al perro negro hasta las 3. A veces, por lo que he encontrado, dicen que lo ves y terminas quedándote dormido en el camino. Es un presagio de que viene un accidente fatal en el camino, si no te sales del camino la primera vez que lo ves. Él, en algún lugar, es una advertencia para cambiar algo o parar. La segunda vez que te hace detener colocando un obstáculo en tu camino o de alguna manera saboteando tu camión para que te detengas de una manera relativamente segura. La tercera vez que lo ves, si puedes sortear los obstáculos o arreglar tu camioneta y seguir adelante, habrá un accidente fatal o un accidente que te matará de alguna manera. Aquí está mi experiencia. Estaba conduciendo por la enero de 84 en Oregon, hablando con mi esposa. A través de auricular, fue entonces cuando lo vi.
no pude distinguir sus rasgos porque era una nube de humo negro corriendo por el camino, pero la nube tenía forma de perro, lo suficientemente grande como para colgar sobre el techo del auto de adelante. De mí, mi reacción inmediata fue drogada, mientras un escalofrío recorrió mi espalda y tuve un mal presentimiento. Mi esposa escuchó mi reacción y mi cambio de tono. Le dije que vi al perro negro. Ella al instante supo de lo que estaba hablando. Y siendo más supersticiosa que yo, me preguntó cuántas veces lo había visto. Le dije una vez, luego bajé el paso y apagué la radio. Me puse a estar atento a otra. Afortunadamente hasta el momento no pasó nada, pero más adelante vi a un policía con luces y sirenas regresando hacia donde yo venía, seguido de una ambulancia, y comencé a creer que ese perro no era para mí ese día. Conducir un camión tiene sus peligros. Por Mateo 64. Historia 2. He sido camionero casi toda mi vida. En el camino estás expuesto a muchos peligros, incluso con toda la experiencia que tuve en el camino. Me hizo darme cuenta de que nunca puedes estar preparado para las situaciones más inesperadas. Recuerdo una vez, hace unos años, cuando estaba haciendo un viaje por carretera desde Seattle a Washington, D.C. Estaba transportando una especie de chips de computadora. El viaje era de unas 3.000 millas y sabía que iba a hacer un viaje. El viaje fue como cualquier otro, igual que siempre durante el primer día, todo salió bien. A medida que se acercaba la noche, lo único memorable que sucedió fue algún tipo de accidente. No lo había visto suceder, pero pasé junto a los escombros esparcidos por la carretera. 2 camiones y un coche. Un camión parecía haberse salido de la carretera hacia el arcén, chocando contra una barandilla, y otro camión había permanecido en la carretera pero tenía daños notables en la parte delantera donde estaba ubicado el motor. Lo siguiente que vi fue la minivan. Ella había sido atropellada por ese camión y completamente aplastada por detrás. Estaba de costado en un barranco al lado de la carretera. Solo podía imaginar quién estaba dentro. Al pasar entre la multitud de rescatistas, vi a personas siendo sacadas en helicóptero, mientras que a otros les cubrían con lonas. Fue una tragedia que no pretendo describir en detalle en este momento. Me había insensibilizado ante la visión de accidentes fatales, había visto una buena cantidad en el camino y no miré 2 veces cuando pasé por este. Estaba empezando a oscurecer en ese momento. A medida que el ambiente nocturno se apoderó de mí, no tuve problemas para mantenerme despierto, pero no podía deshacerme de esta extraña sensación que tenía. Esa minivan seguía apareciendo en mi mente. Normalmente, no tenía problemas para olvidar este tipo de incidentes, pero mi cerebro seguía imaginando involuntariamente lo que había pasado cuando el camión había golpeado la parte trasera de esa minivan. No podía deshacerme de este sentimiento de tristeza que me invadía. Un pensamiento recurrente seguía apareciendo en mi cabeza. ¿Había niños en esa minivan? Creo que nunca antes había presenciado algo con un niño potencialmente herido, así que esta fue una experiencia nueva para mí. Continué conduciendo, haciendo lo mejor que pude para no prestar atención a estos pensamientos. Avancé rápidamente aproximadamente 1 hora después de eso, y estaba en mi salida, continuando por un camino más apartado. Al ser de noche, los únicos medios de transporte que vi fueron camioneros ocasionales. En algún momento, cuando estaba en la carretera sin otros vehículos a la vista, vi algo al frente en la carretera. Podía distinguir siluetas. Cuando me acerqué, parecían 2 niños. Sus rostros inexpresivos penetraron profundamente en mi mente. Empecé a sentir escalofríos, ya que de repente mi cabeza se había inundado de emoción. La imagen de esa minivan empezó a regresar a mí, cada detalle de sus daños vino a mi mente, la sangre, las vísceras que yacían en el camino junto con los escombros habían infestado mis pensamientos. Las visiones y emociones que tenía seguían empeorando y, de repente, cesaron. Tan pronto como me llegó, desapareció.
Qué inexplicable fue que, en ese breve momento, sintiera tanto. Junto con mis pensamientos, los dos niños habían desaparecido en el aire, dejando el camino desierto nuevamente. Estaba conmocionada, no podía entender lo que acababa de pasar. Ni siquiera un minuto después, supe que esa noche iba a dormir en lugar de conducir. Simplemente tendría que continuar donde lo dejé cuando me despertara por la mañana. Fui a una estación de camiones y lo llamé de noche, pero el sueño que tuve esa noche fue extremadamente vívido. Me encontré en un hospital, un niño había sido ingresado en urgencias, visiblemente en estado crítico. Solo había visto a un niño y me preguntaba dónde estaba el otro. Entonces la moneda cayó, no sobrevivieron al impacto inicial. Continué observando mientras los médicos rodeaban al niño, las mismas emociones intensas se apoderaron de mí y, tan pronto como lo hicieron, me desperté. Era de mañana, me di cuenta de que necesitaba retomar mi ruta. El día transcurrió bien, no pasó nada más con mis pensamientos o emociones repentinamente intensificados. Han pasado años desde esa experiencia y nunca he tenido nada igual desde entonces. Todavía no tengo idea de lo que pasó durante ese viaje y lo he guardado para mí todos estos años. Pensé que este sería un buen lugar para compartir si existiera. La única lección que aprendí de esta experiencia es ser siempre cauteloso, no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir si estás cansado, no hacer nada si no estás seguro del resultado. Es mejor ir a lo seguro que terminar gravemente herido o muerto. Los acontecimientos que ocurrieron durante ese periodo me sirven como un recordatorio continuo. Historia 3. Interferencia de radio de Battle Tendency. Solía ser camionero fuera de los Estados Unidos, trabajaba para una empresa contratada por todo tipo de personas para transportar carga entre estados o, a veces, a través de la frontera sur. Tuve este trabajo durante mucho tiempo y durante unos 5 años no me pasó nada fuera de lo común. Lo más aterrador probablemente fue cuando un tipo en una estación de camiones contó la historia del fantasma 309 como si fuera su propia historia antes de que la camarera lo regañara. Todo eso cambió en la historia que estoy a punto de contar. Eran principios de julio, creo, ya entrada la noche, y el sol casi se estaba poniendo, pero aún había buena luz ya que era verano. Planeaba cubrir unos cientos de millas más antes de detenerme a pasar la noche. Estaba conduciendo por la autopista, con la radio FM reproduciendo Carry On Wayward Son a alto volumen. Recuerdo estar justo en el coro cuando la señal empezó a empeorar, a pesar de que el suelo era bonito y plano. La radio empezó a cortarse y la letra se disipó en estática durante unos segundos antes de volver a encenderse. Esto siguió empeorando mientras conducía. Pensando que era un problema de alcance, comencé a juguetear con el dial de la radio, lo giré varias veces y aterricé en 88,9. Pero cuando lo hice, solo había estática, no había música, aunque antes sabía con certeza que había una estación de esta banda. Así que volví a la estación de rock en la que estaba antes, irritado. También me di cuenta de que era solo un ruido. Golpeé el panel con la mano intentando resolverlo, pero nada cambió. Por frustración, giré el dial completamente hacia la derecha, a la frecuencia más alta que mi receptor podía captar, y luego noté que la estática había desaparecido. Relájate, sabiendo que mi radio estaba captando algo. Curiosamente, aunque no había estática, tampoco se reproducía nada. Revisé el volumen, estaba en nivel normal. Creo que entonces me di cuenta de que mi radio estaba rota y la dejé encendida con la esperanza de que mágicamente volviera a la normalidad. Pasaron otros 10 minutos. El cielo se había oscurecido un poco, pero las luces de mi camioneta me dieron toda la visibilidad que necesitaba. Me estaba acostumbrando al zumbido del motor cuando, sin previo aviso, sonó un sonido en la radio. Duró solo un segundo, un único tono largo.
La mejor manera de describirlo sería el ruido de los viejos programas de televisión cuando no pueden encontrar un canal. Cuando terminó, revisé mi radio nuevamente, sabiendo que el receptor tenía que haber captado ese sonido de alguna parte. Déjalo jugar, principalmente por curiosidad. Al cabo de 30 segundos, la radio emitió otro sonido, como el tono anterior, pero en un tono más bajo. Duró el mismo tiempo. Me sentí incómodo mientras seguía jugando. Con el tiempo, el intervalo entre los sonidos disminuyó, se reproducían uno tras otro de forma consecutiva. Pensando que alguna emisora estaba haciendo pruebas, decidí cambiar el receptor a otra frecuencia. Me desplacé bastante por la barra y aterricé en algún lugar en los 90. Curiosamente, esta nueva estación reproducía exactamente el mismo ruido. Seguí desplazándome, finalmente llegué a 80, cada estación reproducía estos malditos tonos robóticos. En este punto, no sabía lo que estaba pasando. Estaba en medio del desierto. No sé mucho sobre radio, pero no parecía posible que una sola fuente estuviera ocupando todas las frecuencias de FM aquí. Decidí ignorarlo. Estaba a un segundo de apagar la radio cuando los tonos desaparecieron por completo, como si hubieran desaparecido sin previo aviso. La repentina falta de ruido me hizo detener la mano. Luego sonó algo más en la radio, pero esta vez era una canción. Me tomó un tiempo reconocer la letra. Después del tercer o cuarto perejil, salvia, romero y tomillo, me di cuenta de lo que era, la feria de Scarborough. Es una vieja canción en inglés, para ser honesto no sé mucho sobre ella, solo recuerdo cuando era niño a mis padres bailando un álbum de ella. Recuerden, esto fue en los años 60. Allí estaba yo, en mi cabaña, escuchando esta canción completa, un completo viaje de nostalgia, sonando en la radio. El audio tenía un cierto silbido, como si estuviera sonando la música de un disco, tal como lo recordaba. La cantante era una mujer con acento sureño. Sabiendo muy bien lo que sucedería, volví a pasar la radio. Fui al principio y al final de la pista y, efectivamente, la misma chica cantaba en todas las estaciones. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había visto ningún otro vehículo. Claro, era tarde, pero era una carretera enorme, no un camino desértico. Esperaba ver a otro conductor, un camión como el mío o un coche normal, pero no había absolutamente nada. Me sentí incómodo, pero mantuve la vista en el camino, dejando que la canción terminara. Pareció terminar normalmente, aunque había algo inquietante en la voz que lo cantaba. Unos segundos después de terminar, noté algo más. Esta vez no fue en mi radio, sino afuera de mi ventana del lado del conductor. Podía distinguir el débil contorno de algo en el cielo nocturno. Estaba quizás a 50 pies del suelo, pero era grande, diría que unos 15 pies de diámetro. Miró a su alrededor desde mi perspectiva. Era negro como una sombra, tan negro que destacaba como una herida abierta contra el cielo azul. Lo observé en silencio mientras flotaba sobre el suelo, mirando hacia el tablero por un segundo. Me di cuenta de que mi camión iba a 80 millas por hora y lo que fuera mantenía el mismo ritmo que yo, manteniendo la misma distancia paralela a mi camioneta mientras conducía por la carretera. Cada vez más asustado, no supe qué hacer hasta que volvió a encenderse la radio. Hubo una serie de algunos tonos más. Quería apagarlo, pero no me atrevía a hacerlo. Sentí que si lo apagaba cabrearía lo que sea que estuviera ahí fuera, así que no lo hice. Lo dejé sonar. Pronto empezó a sonar más música. Solo me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, la sonata Claro de Luna de Beethoven. Esta pista tenía el mismo silbido que la anterior, indicándome que se estaba reproduciendo desde un disco. El piano oscuro de la canción me resultó, por primera vez, aterrador. Decidí mirar por la ventana nuevamente, y mientras miraba la forma, noté que había cambiado.
La música no cambió de color en sí, simplemente parecía como si el material negro de lo que fuera se volviera más brillante cada vez que pasaba. Se presionó una tecla, imagínese sosteniendo una hoja de cartulina negra hacia la luz, esa es la mejor manera en que podría describirlo. Creo que en ese momento comencé a acelerar, excediendo el límite de velocidad, pero la cosa fácilmente siguió mi ritmo, sin quedarse ni un centímetro atrás, mientras seguía pulsando y brillando al ritmo del piano de la canción. Unos minutos más tarde, la música se detuvo repentinamente. Se escuchó de nuevo este ruido increíblemente antinatural en la radio, difícil de describir, era una voz que intentaba hablar inglés, creo, pero no podía. Piense en una mujer que intenta hablar y luego disminuye la velocidad, distorsiona, cambia el tono. Fuera lo que fuese, era aterrador, repitiendo la misma sílaba una y otra vez. Me quedé congelada mientras escuchaba, incapaz de entender. Probablemente lo dijeron 30 veces antes de que me diera cuenta de que estaba intentando decir ser. No había contexto, no entendía lo que significaba, y tan pronto como lo entendí, la voz se detuvo, la radio volvió a estar estática, zumbando por un segundo antes de volver al aire, pero esta vez era muy diferente. ¿Has visto alguna vez esas ediciones en las que alguien corta varias palabras de diferentes clips y las junta para formar una oración? Fue así, excepto que la frase no tenía sentido. Un montón de voces femeninas seguían diciendo números y letras al azar, una tras otra. A6, L43, Z5, K886. No podía entender nada, podía ver la forma pulsando en sintonía con cada sílaba mientras se hablaba por radio, y luego, sin previo aviso, se detuvo. La radio volvió a estar estática, mirando hacia mi lado izquierdo pude ver la cosa mientras me seguía, manteniendo su velocidad. De repente, ganó color, cambiando del negro a un blanco cálido y radiante. No podía mirarla más, toda mi cabaña estaba iluminada. Recuerdo haber hecho todo lo posible por no tocar el volante mientras me cubría los ojos. Esperaba que el camión permaneciera derecho en la carretera el tiempo suficiente para que yo pudiera recuperarme, y efectivamente lo hizo, tal vez 15 segundos después, parpadeé y la oscuridad de la noche regresó. Recuperé el control del camión, miré hacia afuera por última vez y gracias a Dios no había formas negras gigantes flotando en el cielo, en su lugar, sin embargo, había olas de calor. Pude ver el profundo azul turquesa del cielo nocturno distorsionándose debido al aire ridículamente caliente que quedaba donde había estado esa cosa. Me detuve en la siguiente parada de descanso que vi sin dudarlo, me quedé despierto toda la noche pensando en ello. No pude encontrar una sola explicación realista para mí, ni siquiera en los años siguientes. Solía esperar que algún agente del gobierno viniera y se sentara conmigo algún día y me informara sobre lo sucedido, pero eso nunca sucedió. Cualquiera que fuera esa forma, no tengo idea de cómo logró mantener una buena velocidad de 80 millas por hora sin hacer ningún ruido. Yo tampoco lo sé, pero puedo decir razonablemente que la tecnología involucrada va mucho más allá de cualquier cosa que tengamos en el dominio público. Tal vez sea todo algún retorcido experimento del gobierno, no lo sé, pero los dejo con esto. Todavía tengo sueños de vez en cuando en los que estoy conduciendo por una gran carretera de noche y exactamente esa voz de mujer suena en el canto de Radio Feria de Scarborough. Siempre me despierto cuando termina la canción con Necesito saber, tu verdadero amor. Historia 4. Las siguientes historias de un episodio de hace unos años, lo que ves y encuentras, son cosas que vi como mecánico diésel en Duo-Durden, un camión cisterna diésel pesado móvil presentado por Duo-Durden. Como mecánico de diésel durante casi 11 años oficialmente y trabajando con mi abuelo y mi padre desde que podía sostener una herramienta, he visto algunas cosas. Tengo una altura bastante promedio, alrededor de 5'1", pero soy fornido y con una constitución como la de un leñador.
No persigo monstruos ni misterios la mayor parte del tiempo. Los misterios que tengo son principalmente cómo diablos hiciste eso, mientras intentabas arreglar equipos viejos y pesados. Pero cuando comencé a trabajar con mi propia caja de herramientas y mi camión, claro, hubo algunas personas extrañas a las que tuve que hacer milagros para que las cosas volvieran a funcionar, pero hubo algunos encuentros aterradores. Una vez recibí una llamada alrededor de la 1 de la madrugada en invierno. Un camionero había sufrido una avería en la carretera a aproximadamente 1 hora de distancia. Como trabajador autónomo, atendería cualquier llamada y cualquier ingreso que pudiera obtener. Incluso trabajé en plantas procesadoras de animales y tuve que usar 2 capas de overoles y guantes de goma, y ese olor terrible aún se me metía en las manos y en la ropa y tardó semanas en salir. De todos modos, llegué allí. La llamada se realizó en algún lugar del noroeste del Pacífico. Esas carreteras pueden estar bastante tranquilas a esa hora de la noche y, por lo general, siempre es una noche oscura con lluvia, nieve o una combinación de ambas. No fue difícil encontrar el camión estacionado al costado de la carretera, ya que era básicamente lo único que había en ese momento. Estacioné frente al camión y di marcha atrás para poder dejar mis herramientas y equipo liviano cerca de él. Conocí al chico y, hombre, olía como si no se hubiera duchado en meses y era difícil estar cerca de él. Hice mis preguntas sobre lo que estaba pasando. Resultó que algunos de los controles de aire de la cabina estaban rotos y estaban provocando muchas alarmas. Al ser una camioneta con cabina dormitorio de los años 80, que tiene una plataforma como parte de la cabina para viajes largos, definitivamente es algo que sucedería. Luego me permite subir a la cabina para hacer mi trabajo. Empiezo a desmontar el panel para reemplazar las mangueras y demás. Bueno, ¿recuerdas que mencioné que olía mal? Si bien la cabaña estaba mucho peor, me estaba ahogando y tratando de no vomitar. Intenté terminar lo más rápido posible. Finalmente estaba tumbado en el suelo de la cabaña, limpiando mi trabajo y demás, cuando sentí que algo empezaba a frotarme y rodar por mi pecho, como si alguien me estuviera limpiando con una manguera. Me siento y es una maldita pitón. Nunca mencionó que había una pitón en la cabaña. No es que le tenga miedo a las serpientes, pero cuando algo así intenta envolverse alrededor de ti para calentarte, cualquiera se asustaría. Dije mis maldiciones y corrí para terminar el trabajo más rápido. El viejo camionero se reía de mí y observaba cómo se desarrollaba todo. Luego, después de reírse, tomó la pitón y la volvió a poner en la jaula en la parte de atrás. Terminé y me fui, y él dijo, ¿crees que eso dio miedo? Bueno, tengo partes del cuerpo en el fondo. Bueno, en este punto, mi corazón se detuvo en una carretera oscura y tranquila, solo con un camionero maloliente en medio de la nada, y dice algo como esto. Podría haber sido una broma, claro, pero todavía no sabía por qué olía así. Regresé a mi camioneta y me tomé un momento para respirar. Lo facturé en mi tableta y volví con el chico. Sacó su hoja de registro y su billetera, perdón por la factura, ha salido y le gusta esconderse en el tablero cuando hace frío. Ah, y no te preocupes por las partes del cuerpo, las llevaré a la escuela de medicina. Simplemente suspiré, tomé mi pago y me fui. Entonces, el tipo y su pitón eran transportadores de cuerpos. ¡Qué genial! Ahora, cuando un camionero me llama, le pregunto si tienen mascotas en la cabina, para poder estar preparado, y luego descubrí que al tipo le gusta meterse con la gente, razón por la cual el taller de automóviles local le dio mi número. Por suerte para mí. Mi otro evento fue hace unos años. Recibí una llamada de una empresa maderera local que necesitaba que alguien arreglara algunos equipos muy viejos, cosas que mucha gente ya no sabe cómo arreglar, y querían que yo lo hiciera. Reparé algunos de los equipos destrozados que tenían. Es una especie de especialidad mía,
arreglar cosas viejas que la gente ya no sabe cómo arreglar. Obtuve la ubicación GPS y estaba justo en el medio de las montañas Cascade. Hice el largo viaje hasta allí. En aquel entonces, llevaba una .45 para protegerme en los trabajos, así como un AR. Tuve algunos sustos con pumas y osos negros, así que al estar tan lejos en el bosque, quería estar preparado, especialmente si necesitaba acampar en las montañas. También llevaba un saco de dormir ártico, mucha agua y algunas raciones militares, por si acaso. Me puse a trabajar y me monté en camiones y equipos madereros viejos, cosas reutilizadas a partir de excedentes militares. Parecía que después de unas horas terminé mi trabajo en los vehículos. Era muy tarde y el equipo ya se había ido, excepto el propietario, que se quedó un poco más para ayudarme con los últimos ajustes. Estaba empacando mis cosas y haciendo mi trabajo administrativo, y finalmente el dueño se fue. Estábamos tan lejos que la cobertura de telefonía móvil era realmente pobre, si es que había alguna. Me dispuse a salir, ya que el sol se estaba poniendo, y bueno, la batería de mi camioneta se había agotado. Bueno, ya era demasiado tarde para intentar que funcionara, así que me preparé para pasar la noche acampando en mi camioneta en un sitio maderero. No es que me importe acampar o dar vueltas de vez en cuando, pero es molesto estar atrapado tan lejos de casa y de la civilización, estoy seguro de que lo entenderás. Encendí un pequeño fuego con todos los restos de árboles y demás que había por ahí. Había muchos ahí abajo. Se sentó en un tronco a mi lado y puso mis raciones de cocina militar en su bolso. Podía oír a los ciervos moviéndose, pequeños roedores anidando en el follaje caído. Los búhos ululaban y llamaban en la noche. Los grillos y otros insectos cantaban sus canciones. Habría sido hermoso ahí fuera si no se hubiera vuelto tan aterrador, porque lo que sucedió después fueron todos esos sonidos que acabo de enumerar de repente se detuvieron por completo, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. Estaba completamente en silencio. Lo único que resonó en mis oídos fue el sonido del fuego crepitando y estallando. Manteniendo los ojos abiertos, terminé mi comida y moví un trozo de madera cortada para que mi espalda quedara hacia mi camioneta y cargué mis armas. Crecí cazando. Aprendí de mis mayores que cuando el bosque está tranquilo, hay algún tipo de depredador en la zona. Aquella noche pasaron varias horas con este silencio demencial cerniéndose sobre mí. De vez en cuando lo interrumpía añadiendo más leña al fuego para mantenerlo vivo. De repente, desde abajo de la montaña, cerca de la carretera, escucho un silbido que suena como el de un búho, pero no suena bien. Luego hubo otro más arriba de la montaña. En este punto, agregué más leña para intentar iluminar el área en la que me encontraba, manteniendo alejados a los animales salvajes. Y también quería tener una zona de amortiguamiento para ver los reflejos de la luz del fuego en los ojos. Sostuve fuerte mi ar y me levanté de repente, masas de rocas comenzaron a volar colina abajo, golpeando el equipo y mis pies. Muchas de las rocas eran del tamaño de una pelota de softball. Incluso rompió algunas de las ventanas que había reemplazado ese día. En ese momento disparé algunos tiros a modo de advertencia. Todo se detuvo y volvió a quedar en silencio. No más piedras volando hacia mí. Pero tal vez media hora más tarde, en la más absoluta oscuridad, oí golpes, como si alguien estuviera golpeando un bate de madera contra el árbol. El mismo ruido también venía de algún otro lugar, encima de mí, en la colina. Luego escuché un sonido pesado, como pasos grandes y pesados, y luego todo se detuvo y volvió el silencio enloquecedor. Me quedé allí esperando, como si algo estuviera a punto de salir del borde del fuego y comenzar a atacarme, entonces noté dos manchas de color amarillo rojizo en la colina. Mirándome, algo estaba mirando en mi dirección. Pude verlos mirándome, parpadeando.
Quería agarrar mi arma y apretar el gatillo, y entonces algo dentro de mí dijo que no eran los que ves de los que debería preocuparme, sino los que no puedes ver. Así que simplemente mantuve la calma y me quedé allí, observando esos ojos en la oscuridad que me observaban. Sentí que estaba viviendo una pesadilla. Me sentí tan impotente parado junto al fuego, armado con un rifle, y sintiendo que en un momento dado, por muchas balas que tuviera, no había nada que pudiera hacer para escapar. Simplemente pateé otro trozo de madera y continué mi competencia de miradas con lo que fuera esa cosa. Finalmente los ojos comenzaron a moverse y desaparecieron detrás de algo y nunca regresaron. Esa noche, pasé el resto de la noche manteniendo encendido el fuego, observando y escuchando, y pronto, para mi gran alivio, regresaron los sonidos del bosque. Cuando regresaron, me sentí lo suficientemente seguro como para subirme a la cabina de mi camión de trabajo y finalmente poder dormir. Lo siguiente que supe fue que el dueño del negocio me despertó tocando mi ventana. Casi salté por la puerta del pasajero. Me preguntó por qué seguía aquí arriba y le dije que mi batería estaba agotada y que no podía obtener señal de teléfono celular. Luego me preguntó por los pocos casquillos de rifle que dejé afuera y por la ventana rota. Le conté la historia completa. Me dio una taza de café mientras agitaba mi fuego y lo encendía. Arrastró otro tronco y se sentó en él, y luego me contó su historia sobre otro mecánico que se había quedado allí con ellos. El mecánico al día siguiente renunció, cargó su remolque y nunca regresó al bosque a trabajar. Era lo mismo, rocas volando, ruidos en el bosque acallándose. Me ayudaron a arrancar mi camión y luego pude seguir adelante. Fue esa noche que pasé allí lo que me hizo evitar a toda costa quedarme en el bosque por la noche. Ya no hago trabajo profundo en el bosque, ahora me lo tienen que traer o tiene que ser cerca de casa. Suceden cosas en el bosque por la noche, ciertas criaturas no te quieren cerca.